Bueno, gracias Adrián. Buenas noches a todos. Nuevamente les saludo en el nombre del Señor. Vamos a continuar con el libro de el estudio a los Filipenses. En las dos clases anteriores hemos visto la familiarización con el libro. O sea, hemos visto un poco de historia, un poco de sus problemáticas como iglesia y también hemos visto sus virtudes, ¿no? Cómo se presenta Pablo a la iglesia, cuál era la relación de la iglesia con Pablo, en qué los filipenses habían sido ejemplos y habían demostrado ese amor hacia la obra del Señor. Entonces, eso está claro. Y ahora, bueno, nos vamos a abocar al versículo que nos compete estudiar, donde Adrián me dio un lineamiento, digamos, hasta donde habían estudiado con el hermano anterior. Y ahora vamos a arrancar, sí, a partir del capítulo 2, versículo 12. Así que vamos a entrar directo a ese capítulo. Abramos nuestras Biblias en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 12, y vamos a dar la lectura hasta el 18. Y vamos a estar estudiando estos 6 versículos en su totalidad, pero vamos a entrar un poco profundo, vamos a echarnos un clavado profundo. A ver, tenemos que sacar provecho de este estudio. No simplemente en el conocimiento, ¿no? Más que conocimiento, tiene que ser un cambio, ¿no? Un cambio para nuestras vidas. Tenemos que aprender a ver desde la perspectiva del cielo, desde la perspectiva de la vista del Señor, las cosas de Dios, ¿no? Muchas veces estamos muy interiorizados y estamos viendo con la perspectiva terrenal solamente las cosas de Dios. Y aquí es necesario que haya un giro, un 180 grados a medida que vamos estudiando y lo hagamos aplicativamente en nuestra vida. Así que dicho esto, vamos a comenzar la lectura y una vez que terminamos la lectura yo voy a dar 4 subtemas en estos 6 versículos, los cuales es importante que lo anoten después para que después sigamos la correlativa, ¿sí? Para que lo vayamos estudiando punto por punto. Y bueno, en estos versículos vamos a detenernos un poco porque hay estándar, es decir, fundamentos que considerar. O sea, es importante que nosotros como cristianos consideremos los fundamentos dados ya, en los cuales nuestra vida, nuestra acción tiene que estar basado, ¿no? Es importante que el cristiano pueda basar en esos fundamentos y no olvidar. Entonces Pablo lo que está haciendo también en esta epístola es haciendo recordar esos fundamentos a los hermanos que están en Filipos. Bueno, vamos a hacer una lectura. Me gustaría que todos abran su micrófono y comenzamos la lectura así haciendo un círculo, ¿no? Participativo. Voy a comenzar yo, después continúa Adrián, después continúa la hermana Cristina, después continúa Marta y Jorge, después continúa Vilma y Rolando, Alicia, Anita y Rubén. Continúan, así vamos a hacer el círculo, digamos, ¿sí? Más o menos ya tengan el nombre uno detrás de otro, y yo voy a comenzar con la lectura en el capítulo 2, versículo 16. Comenzamos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor.
Porque Dios así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de lo que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Amén. Gracias. Gracias, hermanos. Muy buena la lectura. Entonces, en estos 6 versículos que leímos, vamos a tener 4 subtítulos, si lo quieren anotar. La primera es la motivación de nuestra obediencia. Primero, o sea, ¿qué es lo que nos motiva a obedecer? Eso vamos a estudiar hoy. Segundo, ocuparnos de nuestra salvación. Recuerden, ahí dice con temor y temblor. Eso vamos a considerarlo también. Tercero, luminares en el mundo, ¿no? También ahí Pablo habla de que nosotros somos luminares en el mundo y vamos a estudiar eso también en profundidad, a qué se refiere realmente, ¿no? Y qué es ser luminares en el mundo. Cuarto, ser derramado en libación. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es ser derramado en libación? Y como fruto de este derramamiento en libación, dice que produce gozo, ¿no? Entonces, qué importante es considerar estos 4 puntos en estos 6 versículos que vamos a hablar en cuanto al ejercicio de la humildad. Si quieren titular estos 4 conjuntos, digamos, podemos decir el ejercicio de la humildad. ¿Por qué? Porque ya en el capítulo anterior hemos visto el modelo perfecto, si se quiere decir, el modelo exacto de lo que es la humildad del Señor, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a entrar en el primer punto, ¿no? La motivación de nuestra obediencia. ¿Qué es lo que nos tiene que llevar a motivar para que nosotros obedezcamos, ¿no? ¿Por qué motivación? Vamos a entender un poco esa palabra, porque si nosotros estaríamos en una empresa, nuestra motivación es nuestra obligación porque el jefe nos manda, ¿verdad? Para eso nos pagan. Entonces, nuestra motivación es esa. Nos pagan y tenemos que trabajar y tenemos que cumplir el horario y tenemos que cumplir tales cuales lineamientos que nos da el jefe en la empresa, ¿no? Entonces, aquí Pablo va a sentar nuestra motivación y así la motivación de la iglesia, ¿no? Va a considerar esa motivación y esos son estándares, digamos, bases fundamentales para que un creyente pueda obedecer voluntariamente y no por obligación. A esto vamos a apuntar con este estudio, en este punto, ¿no? A que los creyentes, los hijos de Dios, podamos obedecer a Dios, su palabra, voluntariamente, no por obligación, no por quedar bien, ¿no? No por un estatus, sino voluntariamente porque vamos a sentir lo mismo que nuestro Señor. Pero para poder entender eso y para que eso se conceptualice y lo podamos incorporar, tenemos que entenderla. ¿Qué significa eso? ¿No?
Tenemos que entender y materializarlo en nuestra vida. Entonces, eso es muy fundamental, que este estudio que estamos haciendo no solamente sea un simple conocimiento más, sino a mí me gusta siempre ir aplicativamente, me gusta incorporar lo que estoy aprendiendo para mi vida, ¿no? Obvio que si estudiamos mucho, nuestro discurso va a cambiar, nuestro enriquecimiento y conocimiento va a cambiar, pero por sobre todo eso, lo que tiene que cambiar son nuestras acciones. Eso tiene que cambiar, ¿no? Para eso estudiamos la palabra, para que nuestras acciones cambien, para que gire 180 grados y que esté bajo la línea de la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Bien, entonces, vamos a comenzar. Dice, por tanto, ustedes fíjense el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, mucho más ahora en mi ausencia. Hasta ahí. Esta parte vamos a considerar. Ustedes fíjense, Pablo utiliza la palabra por tanto. ¿Qué significa eso? Porque Pablo está considerando algo en esa palabra. Según la Real Academia Española, es un conector consecutivo que expresa la conclusión que se deduce de una información. Es decir, hay una información dada, entonces se considera esa información para concluir mis acciones. ¿Está bien? Para que yo pueda considerar aquello que escuché y yo pueda actuar en función a eso. Eso significa por tanto, ¿no? O podemos decir por consiguiente o por lo que antes se ha dicho. Entonces, por el motivo, las razones de lo que acaba de hablarse, Pablo considera el sentir de Jesús. De eso está hablando. O sea, lo que Pablo hizo en el capítulo 2, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 10, expresó tácitamente el sentir de Jesús, ¿no? El sentir. ¿Cuál fue el sentir? Ese mismo sentir, el hermano Jorge, en la primera clase que tuvimos, esbozó esta parte, y a mí me gustó. Es muy importante eso. Entonces ahora tenemos que estudiar un poco qué es el sentir de lo que Pablo está considerando, porque ese mismo sentir tiene que estar en Daniel, tiene que estar en Adrián, tiene que estar en Cristina, en Alicia, en Anita y Rubén, en Vilma y Rolando, en Marta y Jorge. Ese sentir tiene que ser radical. No puede haber un sentir a medias. Si queremos nosotros que este estudio, que esta palabra, más que palabra del hombre, esta palabra que vamos a escudriñar sea el eje, ¿no? Entonces, vamos a considerar a la luz de la palabra ese estándar, porque el sentir de Dios, el sentir del Señor Jesús, es un estándar, es algo que no puede cambiar, ¿no? Ni en el tiempo, ni en el espacio, ni cuando fuimos niños, ni cuando fuimos jóvenes, ni cuando somos viejos. No cambia, el sentir del Señor es igual. Por lo tanto, esto es lo que hay que considerar para entender y ser motivados a la obediencia. Porque muchas veces, hermanos, hacemos cosas en la iglesia, pero como rutinario, ¿verdad? O porque tengo que ayudar, o porque, bueno, me pusieron ahí y yo estoy ahí, o bueno, me siento bien, ¿no? Entonces, tenemos que tener un claro concepto por qué lo estamos haciendo y por qué es importante considerar el sentir de Cristo. Entonces, por eso Pablo considera el sentir de Cristo. Versículo 5 del capítulo 2. Allí tenemos nosotros un versículo fundamental que dice, haya pues en vosotros, ¿qué dice? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, cuando Pablo
comienza el versículo 12, dice, por tanto, por todo lo que se ha expuesto anterior de Cristo Jesús, entonces eso a mí me tiene que motivar. Eso tiene que motivar, no solamente en la presencia de Pablo, sino también en su ausencia de Pablo, a los hermanos que estaban en Filipos, para que puedan entregar de corazón, digamos, ¿sí? De corazón, de lleno, de sinceridad, de integridad. ¿Cuál es la diferencia entre honestidad e integridad? La honestidad es lo que nosotros mostramos a la gente, ¿no? Siempre mostramos lo mejor, ¿verdad? Cuando está la gente o cuando queremos estar o tenemos una visita y siempre somos muy respetuosos, muy amables, siempre mostramos el mejor, el lado mejor de nosotros, ¿no? Entonces, es lo que nosotros mostramos a la gente, eso honestidad. Pero integridad, ¿qué es? Lo que nosotros somos cuando nadie no nos ve ante Dios. ¿Se entiende? Entonces, hay una diferencia entre honestidad e integridad que no debería haber, que el creyente debería ser de una misma pieza, pero no lo somos muchas veces realmente, ¿no? Siempre mostramos la mejor cara, la mejor moralidad, ¿no? Pero la integridad es lo que somos delante de Dios, cuando nadie no nos ve, cuando estamos solos, cuando realmente somos lo que somos ahí dentro, y eso es lo que Dios conoce en nosotros. Y esas cosas tienen que cambiar. O sea, un cambio radical requiere un cambio profundo, requiere un cambio de la raíz, ¿no? Requiere, digamos, atacar el problema, la situación, desde su raíz. Entonces, que eso es muy importante. ¿Y cuándo lo podemos hacer? Cuando realmente entendemos el estándar del sentir de Dios. Dicho esto, vamos a estudiar este punto, el estándar del Señor. ¿En dónde radica, si quieren poner esta pregunta, en dónde radica y cuál es la fuente del sentir de Jesús? ¿En dónde radica? Porque Pablo va a hablar de ese estándar. En tanto y cuanto entendamos nosotros esta verdad, nuestra vida va a cambiar. Porque tiene que ver eso, con eso. Porque más adelante ustedes fíjense que dice que Dios produce, ¿qué cosa en nosotros? El querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, si yo no entiendo el estándar de Dios, ¿cómo voy a entender su voluntad? Romanos dice que Pablo en el capítulo 12, por allá, dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, pero si yo no conozco el estándar de Dios, ¿cómo voy a entender eso? ¿Cómo voy a saber que esa es mi ración de cada día? Que debe haber un cambio radical. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces es necesario, importante, que yo entienda cómo el Señor Jesús expresó, demostró ese sentir en su persona. ¿Qué acciones hizo Él? Por eso la pregunta es, ¿en dónde radica? ¿Cuál es la fuente del sentir de Jesús? La fuente del sentir de Jesús es el amor de Dios por su creación. ¿Dónde radica el sentir de Jesús? En el amor de Dios. No es otra la fuente. ¿Y desde cuándo? Desde la creación. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer en el Edén, allí estaba el corazón de Dios, porque Dios había creado al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza, y le había dado y había hecho un pacto con el hombre, ¿no? Entonces allí radica, y cuando el hombre pecó, ustedes fíjense en Génesis 6, dice que el pensamiento de los hombres era solamente el mal, ¿verdad? Pero lo que más destaca allí es que le dolió el corazón de Dios cuando el hombre pecó. ¿Por qué le dolió?
¿no? ¿Qué pasa cuando en un matrimonio, cuando el esposo o la esposa dice no te amo más y se aparta? ¿No? ¿Qué pasa? Duele, ¿verdad? ¿No? Un dolor tremendo, y por eso las separaciones, los divorcios no son nada bonito. Hay mucho dolor y hay mucha trauma, problemas de por vida por una cuestión así. Entonces el corazón del Señor le dolió cuando el hombre pecó. Pero en su gran amor, allí radica el amor de Dios, a quien envió Dios a Jesucristo. San Juan 3:16, ¿verdad? Nosotros estamos viendo en profundidad en dónde radica el sentir de Jesús. No era un sentir espontáneo, sino Jesucristo incorporaba realmente el amor de Dios. De allí nacía, de allí venía el sentir de Dios, del mismo Dios. San Juan 3:16 lo expresa claramente, dice, Dios amó al mundo, ¿no? Y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el Señor Jesús lo expresó de tal forma, ¿no? Y lo hizo visible. Y Dios, expresando su amor en su Hijo, no escatimó su propio Hijo, no lo mezquinó su propio Hijo, sino lo dio. Ahí está, ¿no? A ver, ¿quién de nosotros puede dar su Hijo por un preso en la cárcel? ¿Quién de nosotros como padres puede llevar a su propio hijo y ponerlo tras las rejas y sacar al preso de la cárcel y criarlo como si fuera su propio hijo? ¿Quién haría eso? ¿Alguien lo haría? Creo que no. Por eso es que está lejos de la capacidad del hombre en comparación con la capacidad de Dios. Lejos está el amor humano en comparación con el amor de Dios. Entonces nadie puede hacer eso, solo el Señor Jesús lo hizo, ¿no? Dios el Padre dio a su Hijo, Él ocupó nuestro lugar en la cruz, nosotros estando en pecado, estando esclavos, Él nos libertó porque Él ocupó nuestro lugar. Entonces, ahí radica el amor de Dios y así lo expresó, ¿no? Jesucristo lo hizo visible, ese amor. Vamos a leer Juan capítulo 16, versículo 27 y 28. A ver el que lo tenga. Sí. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Amén. ¿Lo ven? Dice este versículo, el Señor Jesús dice, pues el Padre mismo, ¿qué cosa? Os ama. Allí estaba el sentir de Jesús. Por eso Pablo está fundamentando este estándar, porque si nosotros no entendemos esto, es difícil que amemos la obra de Dios. Es difícil que amemos al prójimo. Es difícil que amemos la palabra de Dios, ¿no? Quizás alguno diga, ay, ¿cuándo va a terminar el estudio del libro de los Filipenses? Ya no doy más, ¿no? Es difícil que miremos la palabra de Dios como un tesoro, ¿no? Ustedes se cansarían si escarbarían la tierra, por ejemplo, o un arroyo y sacarían, ponerle pepitas de oro. Se cansarían de ir al río y dirían, no, ya no voy más. ¿Qué harían? Irían todos los días, ¿verdad? ¿A quién no le gusta una pepita de oro? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si ustedes buscaran, dice la palabra de Dios, como el oro, y muchas veces, hermanos, no lo buscamos. Cerca de nosotros está la palabra de Dios.
Y por eso es que tenemos que entender dónde radica este sentir, ¿no? Este sentir radica en el Padre. Lo expresó el Hijo. Y por eso dice aquí este versículo, el Padre mismo nos ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Recuerdan cuando Pedro, el Señor preguntó quién era él? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Hijo de Dios. Y dice, salí del Padre y he venido al mundo. Este es el plan, ¿no? Aquí está el plan. No era una cosa ocurrente, porque era el plan del Padre. Dice, salí del Padre y he venido al mundo y otra vez dejo el mundo cuando Él terminó la obra y yo voy al Padre. Entonces, ¿en dónde radicaba este sentir? En el Padre, porque Él amó tanto a su creación, tanto nos amó y tuvo que expresar su sentir en su Hijo Jesucristo sin mezquinar. Y Él lo demostró en 3 aspectos. Vamos a avanzar. ¿Cómo demostró Jesús ese amor de Dios entonces? Si el sentir de Jesús era el amor de Dios, ahora vamos a analizar cómo demostró. ¿Qué hizo Jesús para demostrar ese amor? Y que Pablo está apelando a este estándar para que también en nosotros haya ese mismo amor. Imagínense, ¿no? Es alto, ¿verdad? Pablo está apuntando muy alto. Y nosotros estaremos apuntando también muy alto, ¿no? Ahí está el punto, hermanos, ¿eh? Allí donde tenemos que trabajar, nosotros cada uno. Entonces, Pablo, el Señor Jesús, perdón, demuestra en 3 aspectos este amor. Primero, en obediencia, que lo vamos a ver, si quieren anotarlo. Segundo, en humildad. Y tercero, lo expresa con gozo. Lo expresa con obediencia, lo expresa con humildad y lo expresa con gozo. Las 3 cosas van juntas. Porque nadie puede sufrir tanto si no tuviere un propósito, y si no tuviere gozo, y si no viere por delante el fruto de su aflicción. Y por eso los creyentes en el Señor Jesús tenemos que ser infectados, ¿no? Afectados con ese mismo entrañable amor de Dios, para poder amar la obra de Dios a pesar de los tiempos. ¿Eh? Entonces, ese amor nosotros vemos durante la historia de la iglesia. A ver, pregunta. ¿Quiénes han leído Hebreos capítulo 11? Levanten la mano, a ver, completo. Rubén y Anita. Muy bien. Muy bien. La pregunta es, gracias Jorge, si no tuvieran obediencia y no tuvieran humildad y no tuvieran gozo, ¿hubieran hecho lo que han hecho los protagonistas de Hebreos capítulo 11? ¿Hubieran hecho? ¿Sí o no? Imposible. Imposible. Esos cristianos entendieron de una vez por todas el estándar de Dios. Y a nosotros hoy en esta clase nos toca entender ese estándar. Y nos toca cambiar el corazón. Entonces, vamos a ver estos 4 estándares. Primero, Jesucristo demostró el amor de Dios con obediencia. La pregunta es, ¿él necesitaba obedecer? ¿Sí o no? Él tenía que obedecer al plan. A ver, perdón. Cuando se pregunta si necesitaba obedecer, Jesús sabemos que es Dios, es contradice de que sí, pero Él vino con un propósito, entonces le era necesario obedecer para cumplir ese propósito. Amén. Gracias, Alicia. Así es.
porque él obedecía al propósito. Había un plan. No era Jesús desobediente, ¿no? Nosotros como nosotros. Nosotros necesitamos obedecer porque somos desobedientes, ¿no? Pero el Señor necesitaba obedecer para llevarnos a nosotros. Había un plan. Es muy importante entender esto, ¿no? Porque Él era perfecto, porque Él era santo, porque era el igual a Dios, pero Él necesitaba obedecer al plan de Dios. Y eso lo vamos a ver aquí, ¿no? Bien. En obediencia al Padre, se hizo obediente. Fíjense, de entrada nomás ya, dice, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8, ahí nomás está. ¿Lo quieren anotar? Y subrayen esa palabra, se hizo obediente. Alicia, muy bien el concepto, ¿no? Porque él necesitaba obedecer al plan de Dios. Y eso vino a hacer. Por eso el Señor Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, él dijo, yo vine a cumplir, ¿qué cosa? La voluntad de ¿quién? De mi Padre, ¿verdad? Entonces, Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 10. El que lo tenga, por favor. Allí vamos a ver la sumisión del Hijo, ¿no? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpos. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para hacer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Gracias. Amén. Amén. Fíjense lo que exalta allí, lo que resalta en el versículo 5 y en el versículo 10, ¿no? Por lo cual entrando en el mundo dice, perdón, en el versículo 7, ¿no? En el versículo 7 y en el versículo 10. Dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito. Atento a esto, ¿eh? ¿No? Atento a esto. Aquí va, el estándar va directo como la hermana Alicia expresó, ¿no? Vamos al plan. Dice, como en el rollo del libro está escrito. Versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, el Señor Jesús se hizo obediente. Él dice, he aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad, ¿no? Y esto habla de sujeción. Entonces, el Señor Jesús se estaba sujetando al plan de Dios, a la palabra de Dios, ¿no? A las escrituras, digamos. Ahora, ¿cuáles eran las escrituras en los tiempos de Jesús? ¿Cuáles eran? A ver, ¿alguien lo sabe? ¿El que lo sabe? ¿Los rollos de la ley? Los rollos. Los rollos, sí, está bien. Es una respuesta genérica. Pero vamos a ir un poco más específico. ¿A qué se refería con el rollo? ¿Los rollos ¿No? de la ley? ¿De La ley Dios? es... ¿Estamos cerca? Muy bien.
Vamos a ir a Lucas, capítulo, y vamos a entender a qué se refiere, ¿no? El rollo del libro, cuáles eran las escrituras. Eso lo tenemos que tener bien claro, porque es importante saberlo, ¿no? Al último capítulo, creo que es el 12. No, el Lucas 20. (24, 44). Este es un versículo que hay que subrayarlo. Cada vez que nosotros, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús menciona las escrituras, se refiere a algo muy fundamental, ¿no? ¿Qué dice allí? Dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. 1. En los profetas. 2. Y en los salmos. Esas eran las escrituras. La ley, los profetas y los salmos. Esas eran las escrituras en los tiempos Una de Jesús. pregunta, Sí, una preguntita. ¿Eso sería la Torá? eso sería la Torá, el Antiguo Testamento, pero no solamente eso, sino las profecías, como Isaías, como Daniel, como Jeremías, ¿no? Y los salmos proféticos, como el Salmo 22, por ejemplo, ¿no? Y también Génesis, Salmo 72, 78:2 dice, abriré mi boca en parábolas, ¿no? Y hablaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, todo el Antiguo Testamento, la ley, los salmos y los profetas, la ley comprende la Torá, los 5 primeros libros, ¿no? Eran las escrituras. Los que recibieron el legado de Leví, quiere decir, los levitas enseñaban al pueblo las escrituras. Por eso San Juan 5:39, ¿qué dice Jesús? A los fariseos, ¿qué les dijo? Escudriñen, ¿qué cosa? Las escrituras. Y no era Lucas, ni Juan, ni Hechos, ni ningún libro del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, sino era la ley, ¿no? Vamos a ir a otra referencia para eso también. En el mismo libro de Lucas, en el capítulo 4, este es vamos a salirnos un poquito del lineamiento, pero para que lo podamos corroborar nomás, si lo quieren anotar. Lucas capítulo 4, versículo 18. Ustedes fíjense, el Señor Jesús entra en la sinagoga un día sábado y pide el rollo del libro y hay una escritura del profeta Isaías, ¿no? Y comienza en el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. 20. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿No? Esta es otra referencia, cómo el Señor, en cumplimiento de las escrituras, vino en los tiempos últimos
¿no? En cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, en el Señor Jesús, en la persona de Cristo, la ley que estaba sellado vino a ser revelado en la persona de Cristo. Es otro tema muy interesante que se podría estudiar en otro momento, pero para que nosotros tengamos idea, ¿a quién estaba obedeciendo Dios? El Señor Jesús, perdón. Estaba obedeciendo al Padre, pero la voluntad del Padre vino en las Escrituras, en la ley, los salmos y los profetas. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O hay alguna duda? ¿No? Bien. Muy bien. ¿Se entendió? Ahí la hermana Marta dijo así. ¿O no hay duda o sí hay? Muy bien. Gracias. Entonces, volvemos a nuestro tema, cómo el Señor Jesús demostró en su obediencia, ¿no? Así como leímos en Hebreos capítulo 7 al 9, como él obedeció y dijo, he aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad. Entonces él estaba obedeciendo a las escrituras, ¿no? Dios había trazado un plan para ligar nuevamente a su pueblo consigo mismo y reconciliarlo. Eso significa religión. La palabra religión viene del latín re, que significa el ligar. Entonces, ligar de nuevo, religare. Entonces, Dios quiso reconectarse con Dios nuevamente, pero él tuvo que expresar un plan. En ese plan, él envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros seamos reconectados con él, reconectados con Dios. Eso es fundamental. Entonces, por eso él demostró en obediencia. Ahora, esa obediencia, esa demostración de obediencia, tiene que ser transferido a nosotros. Nosotros tenemos que aprender de ese ejemplo. De la misma forma como Dios, el Señor, Jesús, se entregó por nosotros, también nosotros tiene que haber la misma entrega. Por eso es la motivación. ¿Qué nos motiva? ¿No es cierto? A veces hablamos de glorificar el nombre de Dios, pero vamos a la cena, cantamos 2, 3, 4 himnos, oramos y compartimos el pan y se acabó. ¿Es solamente eso? ¿O qué más hay? ¿Verdad? ¿O estamos llevando solamente una vida religiosa? Una vida religiosa es esa, lo mismo que el católico. El católico va a la misa, ¿no? Reza a los Padres Nuestros por sus faltas y listo, se borró. Hasta la próxima entrega. Ahora, los cristianos, los que somos hijos de Dios, ¿en qué marcamos la diferencia? ¿Marcamos la diferencia? Siempre y cuando entendamos esto, vamos a marcar la diferencia. Antes no, imposible. Vamos a leer en el mismo libro, creo que ya leímos, ¿no? A ver, Hebreos capítulo 10, creo que leímos ya. Sí, lo leímos ya. Profundizando un poco más, 17, el rollo del libro, ¿no? Recuerden que se refiere a las escrituras. Las escrituras, yo la próxima clase les voy a preguntar, a ver si se acuerdan. ¿Qué son las escrituras? Y el que se recuerda dirá, era la ley, los salmos, los profetas. Lucas capítulo 24, versículo 44, ¿no? Así. Ahí está. Esas son las escrituras. San Juan 5:39, cuando Jesús habla de las escrituras, se refiere a los fariseos allí, a las escrituras, pero ellos no creyeron en Jesús. Es un tema que lo podemos abordar en otro momento. Entonces, el Señor Jesús lo demostró en obediencia al plan y lo hizo con amor, lo hizo con entrega total, y también, vamos por lo segundo, dice, lo hizo con humildad. ¿Sí? Y ahí vamos a
Seguramente cuando estudiaron el capítulo 2, han estudiado quizás un poco en profundidad esto. Lo que yo estoy haciendo es resaltar los estándares de obediencia, las motivacionales. ¿Qué nos motiva a hacerlo? ¿Y cómo lo debemos hacer? El Señor Jesús lo hizo con humildad. Él es el modelo perfecto de humildad. Entonces, por eso Pablo está considerando a Cristo Jesús como ese modelo a imitar, ¿no? Para nuestra obediencia. Que seamos motivados y seamos humildes en nuestra obediencia. Cristo el Señor Jesús, estando, vamos a ir a capítulo 2, versículos 6 al 8, para ver ese modelo de humildad. Él estando en la naturaleza de Dios, tomó también nuestra naturaleza humana. Fíjense, vamos a ir a ese capítulo. Si no entienden algo, por ahí no está tan claro la explicación, me preguntan, así nos detenemos un poquito y lo podemos enriquecer, digamos, en la explicación, ¿sí? No hace falta que corramos. ¿Me repite el capítulo? Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Gracias. Allí nosotros tenemos el estándar de humildad, ¿no? Es algo que el Señor nos dejó como ejemplo, ¿no? Cualquiera que quiere ser humilde tiene que considerar ese estándar, ¿no? Tiene que considerar esos patrones, algo que no debe cambiar en el tiempo. Dice, estando él en la naturaleza de Dios, también, ¿no? Tomó nuestra naturaleza humana. ¿Y cómo lo hizo? ¿No? Entonces vamos a leer ese versículo. A ver, capítulo 2, versículo 6, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahí está el punto. El Señor Jesús es igual a Dios. Es Dios. Eso estamos entendiendo claro, ¿no? Porque hay religiones y hay conceptos que dicen que Jesús no es Dios. Ojo con eso. Aquí Pablo en la doctrina declara que él era igual a Dios. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, que Dios el Señor Jesús no se aferró al ser igual a Dios. Entonces, ¿a qué cosa el Señor Jesús no se aferró? ¿No? Y eso vamos a entender un poco, ¿no? Él no se aferró a su gloria, porque el Señor tiene el Dios en su divinidad tiene su gloria. Nosotros como humanos tenemos otra gloria, ¿no? Pablo habla claramente en el capítulo 15 de esto, ¿no? Hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Una es la gloria de los cuerpos terrenales y otra es la gloria de los cuerpos celestiales, ¿no es cierto? Entonces, vamos a entender un poco cómo era la gloria de Dios. ¿Cómo era esa gloria a la cual Jesús no se aferró? No dijo, bueno, esto es un trofeo para mí, yo no puedo dejar esta gloria para hacerme un poco menor que los ángeles, ¿no? Entonces, tenemos que analizar un poco cómo era esa gloria de Dios. ¿Cuál era la magnitud de esa gloria? ¿Alguien vio esa gloria de Dios? ¿No? Yo cuando leía estos versículos me preguntaba, ¿cómo es esa gloria de Dios? A la cual Jesús no se aferró, sino que se despojó. Está el siguiente punto, donde los teólogos estudian la kenosis, ¿no? El vaciamiento.
Entonces vamos a buscar un poco registros que nos deja la Biblia de la gloria de Dios. ¿Cómo es esa gloria? Moisés una vez quiso ver la gloria de Dios, ¿se acuerdan? Ah, ahí está un punto. Muy bien, gracias Jorge. Vamos a considerar ese punto. A ver, Moisés quiso ver la gloria de Dios. Éxodo capítulo 33. Vamos para allá. Capítulo 33 de Éxodo en el versículo 12. Al 20. Bueno, ahí vemos nosotros cómo la oración de Moisés, pero vamos a considerar desde el versículo 18, por amor al tiempo. Ustedes lean desde el 12 cómo Moisés intercede al Señor en oración y luego él le ruega porque lo quiere ver. Y vamos a empezar ese desarrollo desde el versículo 18. Dice Moisés, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con él que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verá mi rostro. Y aquí nosotros nos quedamos con este versículo 20, dice, no podrá ver mi rostro porque no verá hombre y vivirá. Era tan grande esta gloria del Señor. Moisés quiso verlo, pero dice, no, no podrás hacerlo. Ese era el Señor glorioso, magnífico, ¿no? Poderoso. Otro registro que nosotros tenemos de la gloria de Dios está en Mateo capítulo 17, la transfiguración de Jesús. Allí nosotros tenemos otro registro. Vamos para allá. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 1 al 4. A ver, hermano Rubén, compártanos el versículo de 17, 1 al 4, por favor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Amén. Amén. Aquí nosotros vemos al Cristo exaltado, ¿no? Al Cristo que en el futuro va a ser así.
Cuando el Señor reine, va a ser esto la realidad. Entonces nosotros vemos aquí un Cristo exaltado en toda su gloria, en toda su esplendor. Y qué hermoso era para estos discípulos estar allí. Y él decía, qué hermoso es estar aquí. Hagamos una enramada, uno para ti, otro para Elías y otro para Moisés. ¿No? Entonces, esas eran las glorias de Dios. Otro registro que tenemos de la gloria de Dios, también en Apocalipsis capítulo 1, vamos para allá, ¿no? Este es estamos mirando los registros que hablan de la gloria de Dios. Hay mucho para estudiar, pero no es el tema de nuestro estudio ahora, sino estamos viendo las glorias de Dios, cómo registra la palabra de Dios, para que podamos entender de qué se despojó el Señor, ¿no? Y qué limitaciones lo tomó en su humildad, ¿no? ¿Qué Capítulo cita 1, dijiste? Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 18. Dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, ¿no? Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí, yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esa es la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo el Señor no se aferró a esta gloria? Tuvo que dejar toda esta gloria. Tuvo que dejar su gloria, su trono, su majestad para hacerse hombre como nosotros. Esa fue su humildad, ¿no? Entonces, qué importante es entender esto. ¿Cuántas personas están en su propio estatus y no se quieren bajar para amar las cosas de Dios? El otro día, un hermano de Córdoba nos hablaba por Zoom, lo invitamos para una reunión, se llama, de apellido Tello, y este hermano es psicólogo, y su esposa es kinesióloga. Ellos han dado de baja su título para servir al Señor tiempo completo. Entonces, aún en las medidas más pequeñas, hermanos, muchas veces estamos nosotros en nuestro propio estatus aferrados y no haciendo caso al llamado del Señor. Siendo que el Señor, en este ejemplo, nos está dando una escuela, una clara base, cómo el Señor sintió y no se aferró a su gloria, ¿no? Sino que lo dejó. Y eso lo vamos a ver con palabras fehacientes para ir terminando, porque ya nos llegó la hora. Vamos a quedar en este punto, pero quiero concluir este punto. Juan 17, 1 y 5, el que lo tenga, por favor. Y ahí nosotros vamos a determinar cómo el Señor no se aferró a su gloria, ¿no? El que lo tenga, por favor.
1 y 5. 1 y 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ah, amén. Amén. Dice, glorifícame a tu lado, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cómo el Señor había dejado su gloria, ¿no? Cuando hablamos, el próximo, vamos a hablar del despojamiento, de la kenosis, ¿no? Pero quiero adelantar algo. El Señor Jesús, muchos predican y enseñan diciendo que Jesús, digamos, se despojó y renunció sus atributos divinos. Eso no es así. El Señor es de naturaleza divina, es igual a Dios, y Él nunca renunció a su naturaleza divina, porque si Él hubiese renunciado, Él hubiera dejado de ser Dios. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que y la Biblia sigue diciendo, se despojó a sí mismo? Entonces, ¿qué es lo que dejó Él? ¿De qué limitaciones tomó? Él se despojó de sus glorias. Por eso en su oración el Señor Jesús está diciendo, glorifícame con aquella gloria. Y el registro que vemos de su gloria, lo que el Señor nos dejó, quizás es una simple parte de lo que nosotros quisiéramos. No sabemos la magnitud de su gloria, ¿no? Tan grande es el Señor. Él dijo en una ocasión, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y aquí nosotros vemos un poco de lo que el Señor nos dejó registro de su gloria. Pero un día, hermanos, recuerden esto, un día le vamos a ver cara a cara, en toda su gloria y en todo su esplendor. Eso nos tiene que motivar, hermanos, a la obediencia. Eso nos tiene que motivar. Porque ya lo veremos, ya será pronto, ¿no? Ya el sol se está declinando y ya el Señor vendrá y no tardará, así como dice la profecía. Por eso, queridos hermanos, qué importante es entender esta verdad. Esto es un estándar que todo creyente debe saber. Debemos considerar en nuestro corazón que nuestra obediencia no tiene que ser fría, ¿no? Sin motivación. Por quedar bien con el anciano, con Jorge, con Rolando, o porque son ya viejos conocidos y bueno, hay que darle una mano. No, 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 eso no sirve. Eso sí realmente será hojarasca, hermano. Madera. Pero si tú te motivas en el sentir del Señor y consideras lo que el Señor hizo por amor a ti, por amor a mí, tu motivación será diferente. ¿Eh? Así que dejo esto así picando. Y estaría bueno, hermanos, con todo el cariño, con todo el corazón, les digo que si no hay cambio, que haya, por favor. Que oremos, que nuestro corazón cambie, de verdad, ¿no? Que este libro que estamos estudiando sea algo importante en nuestra vida, ¿no? Cada vez que leemos, la palabra de Dios tiene poder. Y espero que en esta ocasión podamos también asentar nuestras bases en ese fundamento, ¿no? Este es el fundamento, no es otro. El día de mañana, cuando tengamos que ir a rendir cuentas al Señor en el tribunal de Cristo de nuestras obras, no nos va a preguntar el Señor a ver si estudiaste la Biblia con la Thompson, o con el Harper Caribe, o si estudiaste la Biblia con este libro. No nos va a preguntar eso, ¿no? Nos va a preguntar realmente si hemos guardado el pacto y si hemos obedecido su palabra, ¿no? Y lo que hayamos hecho sea para la gloria y la honra suya. Así que, queridos hermanos y hermanas, gracias
nuevamente. Estoy muy contento de que estamos manteniendo la asistencia y el número. Eso significa que hay interés en el corazón. Eso significa que la semilla está trabajando en nuestros corazones para su gloria. Amén. Dios les bendiga y me gustaría orar para que cerremos este estudio de esta noche. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este libro, aunque corto de capítulos, pero con un contenido tan grande, tan inmenso, tan profundo, Señor, que nuestras mentes humanas no alcanzan a comprender la magnitud de lo que expresan estos capítulos, el sentir de tu corazón, el sentir de tu amor hacia nosotros, que has entregado a Jesucristo, tu Hijo único, a Jesucristo nuestro Salvador, quien expresó en obediencia, en humildad y también en gozo. Señor, te damos gracias por esta hora de estudiar tu palabra. Bendice a mis hermanos que están aquí en esta sala del Zoom, a cada uno de ellos, Señor. Fructifica y multiplica tu palabra en sus corazones y que podamos, Señor, de nuestro profundo corazón cambiar, corregir, enmendar y poder hacia adelante ir conforme a tu divina voluntad. Padre, te damos gracias por todo lo que tú nos has bendecido con tu palabra en nuestros corazones. En el único nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.